Y gracias, hermanos, porque a veces yo pienso que todos ustedes saben lo que estoy tocando, pero en verdad, cuando hablé de los 12, estoy hablando de un sistema en Bogotá que en verdad es un sistema bueno en sí, o sea, principios bíblicos, principios de David Cho, pero este sistema que se llama Grupos de 12, aún tengo un libro sobre este título, Grupos de 12, llegó a ser muy exclusiva. ¿Qué es la palabra? ¿Exclusiva? Exclusiva. Nosotros somos el único modelo. Es lo que estoy tocando. Entonces ahora cuando hablamos de grupos de 12, muchos están pensando, ellos piensan que son el único modelo. Me explico. Y debemos evitar esto como la plaga. No hay un modelo, hermanos. Sí hay un modelo, es la Biblia. ¿No es cierto? Pero cuando un pastor dice, nosotros tenemos el modelo para la iglesia hoy, huye de esto. Exactamente, por favor. Entonces, ya esto fue. Ahora, bueno. ¿Qué hacer con líderes durante mucho tiempo que no han tenido la visión con ellos? ¿Cómo despertar esta visión por las células en ellos? Muchas veces una manera es predicar desde el púlpito, de aún conectar el sermón con la célula. A veces es bueno que el pastor, si tú eres un pastor, que tú puedes visitar un poco las células, ¿no es cierto? Para aún despertar en ti mismo una pasión. Muchas veces la pasión debe venir del pastor, en verdad. Aún es veces, de vez en cuando, el pastor puede aún dirigir una célula para saber lo que los otros líderes están experimentando. ¿Qué les parece? No es como una ley, pero eso es muy bueno. Obviamente, pastor, es bueno dar metas a los líderes, aún de evangelismo. Es bueno decir, estás evangelizando, por favor, vaya ya. A veces los pastores no quieren presionar, pero a veces los líderes necesitan retos, desafíos para hacerlo. Porque ustedes saben, es tan fácil en esta cultura de estar ocupados y no hacer nada, ¿no es cierto? Entonces un pastor debe aún llevar la batuta. Bueno, no he visto esas preguntas, entonces estoy leyendo mientras que ustedes están también escuchando. Mi pregunta es una manera que he usado de evangelización. Quizá en el futuro voy a pedir que Jairo me ayude con las preguntas, porque siempre es bueno que alguien puede leer y luego entonces decirme, a veces porque soy un gringo y no puedo entender bien. ¿Cuál es esta pregunta? Quizá Mario puede interpretar esta pregunta. Debe existir o practicar los encuentros, reencuentros, etc., para que alguien pueda servir como líder de un grupo celular. Ahora, hay diferentes escuelas de líderes o capacitación. No hay una capacitación. No hay una capacitación. Yo tengo mi capacitación, mis 5 libros. Mario tiene su capacitación. Hay un tipo de capacitación que tiene encuentros y reencuentros. Y eso es una buena capacitación, es una buena escuela de líderes. Porque un encuentro puede ser como un campamento, o sea, puede ser como algo concentrado de escuchar la palabra, de ser liberado de pecado y de salir adelante para aún servir. Es bueno, yo creo que es muy bueno, ¿no es cierto? Pero sabes que el LIM San Salvador no tiene encuentros así. Y ellos están aún produciendo tantos líderes. Entonces, para decirle, ya, gloria a Dios.
Pero sabes que un principio en el lead es la palabra, la palabra, la palabra. Hay tanta enseñanza, oración. Entonces el principio, nota, el principio debemos liberar a la gente de sus esclavitudes personales. No sé cómo vas a hacerlo, pero en tu escuela de líderes, de alguna forma, debes estar seguro que tu líder futuro ya puedes tratar con pornografía, por ejemplo. Ya sea del púlpito, de algo así, o ya sea de encuentro, y todo, me explico, ¿ok? Pero he notado un error. Yo estuve en una iglesia en Ecuador. De repente los encuentros llegaron a ser como la cosa. Ahora casi olvidaron las células y aún levantar líderes. Somos una iglesia de encuentros. Y olvidaron que el encuentro es solamente una parte de la ruta, de la capacitación, me explico. Entonces puede caer en este problema, me explico. Y obviamente hay encuentros malos. Hay encuentros que casi es como un tipo de consejería, volver a la niñez y tratar un asunto tal. Eso es malo. No, un encuentro debe ser muy bíblico, muy de la palabra de Dios. Nada más. Nada de algo raro, nada de algo de vamos. Me explico. Ok, ahora. Ok, esa es una persona que tiene temor de hablar de los demás. Entonces, ¿cuál sería la recomendación mía sobre cuál es el mejor método para evangelizar? Y mi respuesta sería evangelismo en el grupo, el evangelismo celular. Porque justamente el evangelismo tradicional es una persona, debe hablar con una persona, y eso es muy, no quiero, pero evangelismo celular es el grupo. Está planificando una actividad para evangelizar. Quizá esta persona puede ayudar con el refrigerio, con la oración, que puede ir 2 a 2. Recuerda, aún Cristo dijo, debemos evangelizar 2 y 2. Entonces, eso es mi recomendación, persona, que puede hacerlo 2 y 2. Ok, ahora quizá una pregunta más, y eso es... excelentes preguntas, hermanos. Estoy trabajando con células hace un año y Mario. De hecho, cada vez voy a pedir que otra persona lo hace. Ok, entonces esta persona está diciendo que ya ha estado trabajando con células un año. ¿Y cuál es mi recomendación para llevar a la gente a la celebración? Porque muchos están asistiendo a la célula y no a la celebración. Es un proceso. Y ¿sabes qué? En la iglesia de Elim, San Salvador, hay 3 veces más personas en células que en celebración. Lo siento. No voy a hacer eso. Okay. Pero hay 3 veces más. ¿Por qué? Porque es una estrategia de aún llegar a los inconversos. Poco a poco la gente está calentándose en células y luego asistiendo a la celebración. Y por lo tanto, muchas iglesias celulares aún toman ofrendas en células también. Porque hay algunas personas que no van a estar, no todavía están en la celebración, pero quieren ofrendar a la iglesia. Entonces es un proceso, amar a la gente, servir a la gente, y poco a poco van a convertirse. Pero quiero decirles, hermanos, las células son para los miembros de su iglesia y los inconversos, no para miembros de otras iglesias evangélicas. Amén. Hay una ética cristiana. Debemos recordar que no debemos robar personas de otras iglesias evangélicas. Por favor, inconversos, miembros de su iglesia y todo eso. Ok, hermanos, solamente si pueden todos de pie. Un momentito, vamos a darles 10 minutos de stretch. Mario va a hablar 25 a 11.
hotel de acá creo que de Dallas, era donde estuvimos. Y qué bueno que vinieron de nuevo y obviamente esta vez han venido más. Porque el año pasado tuvimos creo que 100 personas y ahora no tengo el dato final, pero hasta ayer andaba por 242 personas, o sea que más del doble. Y eso nos alegra mucho que haya interés en conocer más sobre el trabajo celular. No sé cuántos hermanos pastores hay acá de iglesias, pueden levantar su mano los hermanos pastores. Bien, hay varios hermanos, bienvenidos, gracias hermanos por estar acá. Pregunto esto por el tema que me toca desarrollar en este momento, lo pueden ver en las pantallas, y el tema es el rol del pastor titular en la iglesia. O sea, cuál es la función que debe desarrollar el pastor dentro de una iglesia celular. Ese es el tema que vamos ahora a desarrollar. Comenzamos con esta pregunta: ¿por qué es importante que el pastor se involucre? Uno podría pensar que el pastor tiene muchas cosas que hacer dentro de una iglesia y que él perfectamente podría delegar a un encargado de trabajo celular mientras él se dedica a otras actividades. Pero el propósito de esta enseñanza es el hecho de demostrar la necesidad que el pastor titular pueda estar involucrado y sea el principal motivador del trabajo dentro de la iglesia. Entonces la enseñanza va más en el sentido de que no debe el pastor delegar el trabajo celular en otra persona, sino que lo que debe hacer es él asumirlo. Entonces ahí viene la pregunta que tenemos en pantalla, o sea, ¿por qué? ¿Por qué el pastor titular tiene que estar involucrado? Voy a mencionar 5 razones por las cuales el pastor debe estar involucrado. La primera de ellas es porque así es el modelo del Nuevo Testamento. La segunda razón es porque ese es el modelo de ministro que Pablo presentó. La tercera razón es porque el pastor es quien modela a la iglesia. La cuarta razón es porque el pastor es el que le da valor a lo que se hace dentro de una iglesia. Y la quinta razón es porque el pastor es quien toma ciertas decisiones dentro de la iglesia y por eso su participación es importante en el trabajo celular. No es necesario que copien en este momento las 5 porque lo vamos a ir viendo una por una, ¿no? Entonces van a tener lugar a lo largo de toda la exposición de ir anotando cada una de ellas. Pero comencemos entonces con la primera razón por la cual el pastor debe estar involucrado, y es porque este es el modelo del Nuevo Testamento. Acerca de este tema ya Joel habló algo en su exposición, pero quiero repetir algunos elementos, como por ejemplo que el sistema celular no es una idea ocurrente y novedosa. Ya Joel explicó cómo a lo largo de la historia cristiana ha habido diversas expresiones del trabajo celular a lo largo de los siglos, comenzando con los apóstoles que utilizaban las reuniones en casas. Así nació la iglesia cristiana y ese es el único modelo de iglesia que encontramos en todo el Nuevo Testamento. Y luego pues hubo otros momentos en la historia, como por ejemplo los primeros 300 años de cristianismo, que coincidió con las persecuciones romanas. La iglesia sobrevivió a esas persecuciones gracias
a que ellos se reunían en casas. Si ellos se hubieran reunido en locales como este que tenemos ahora y estamos utilizando, hubiera sido muy fácil eliminar a la iglesia en aquella época. Pero el problema era que no tenían un solo local, no tenían ninguno en realidad. Se reunían en las casas y era mucho más difícil para las autoridades romanas identificar cada uno de esos miles de lugares donde los cristianos se reunían. Y luego pues hay otros momentos, como ya en el siglo XVI, él hablaba de cómo se va rescatando la teología, y luego viene comienza en realidad con los anabautistas, que eran perseguidos igual en países católicos que en países protestantes. Entonces no tuvieron ellos otra opción que reunirse de nuevo en grupos pequeños en las casas. Luego llegaron los puritanos, luego viene Wesley, luego viene el Zinzendorf y el avivamiento en Moravia, en Alemania, y luego viene el renacimiento moderno del movimiento celular, el cual se produce a partir del pastor Cho. Se le considera que él es el padre del movimiento celular moderno, el cual pues ya lleva 50 años, ya medio siglo de venirse desarrollando. Por eso, como bien decía Joel, no es una idea, porque hoy en día la iglesia como que está interesada así en modas, ¿no? ¿Cuál es la moda? Quieren saber qué se puede hacer para tocar a las personas, qué nuevas ideas hay, qué nuevas ocurrencias. Pero el trabajo celular no es una nueva moda, no es una nueva ocurrencia, sino que tiene todas estas raíces históricas, tiene raíces bíblicas, y además de eso es algo que, como digo, en su presentación moderna ya lleva medio siglo y no tiene ninguna muestra de desaparecer. Yo creo que hoy se va a quedar ya definitivamente hasta que el Señor venga por su iglesia. Y al contrario de desaparecer, la iglesia la iglesia celular se va fortaleciendo. Creo que hoy, más que nunca, en ningún otro momento de 2000 años de historia, se ha tenido tanto conocimiento, tanto estudio, tanto trabajo, tanta información, tantos libros como se tiene hoy en día. Entonces, hay instituciones completas que trabajan en estudiar el modelo celular. En muchos seminarios y universidades cristianas, el trabajo celular es ya una materia de estudio. Es algo que va fortaleciéndose en lugar de declinar. Al hablar de sistema celular, estamos hablando no de algo que pueda ser opcional. Si uno quiere, toma esto, no lo toma, porque el sistema celular tiene su raíz en el Nuevo Testamento. Es el modelo de la iglesia del Nuevo Testamento. La iglesia nació sin tener lugares donde reunirse. Ellos no tuvieron locales para el culto cristiano. Cuando en el libro de los Hechos se habla que se reunían en el templo, ese era el templo judío. Y en realidad ellos no entraban al templo, porque el templo judío no era para recibir personas, al contrario, era para mantener afuera a las personas. Cuando dice que se reunían en el templo, en realidad era en el patio, en la parte de afuera. En el patio del templo era donde se reunían, porque Jesús ahí es donde comenzó a enseñar. También Jesús tampoco entró al templo, él estuvo afuera. Jesús no podía entrar al templo porque él era de la tribu de Judá y todo el sacerdocio era levítico. Y también que Jesús no vino para continuar con el sacerdocio levítico, él vino para establecer un nuevo sacerdocio, que es el sacerdocio según el orden de Melquisedec. O sea, por eso Jesús, él nunca entró al templo, llegaba únicamente hasta el patio, donde incluso hasta gentiles podían llegar, pero ahí más adentro ya no. Entonces no era realmente ese templo que ahí se menciona un local de reunión cristiano, nunca lo fue. Era solo un punto, porque era el lugar más amplio, la explanada más amplia que había en Jerusalén, donde la iglesia se podía reunir. Así como en otras ciudades se reunían, como por ejemplo en Filipos.
Ellos se reunían junto al río, que era el lugar donde las personas hacían la oración en Filipos. Los apóstoles siempre buscaban lugares así alternativos, pero lo que no cambiaba era que se reunían siempre en las casas. Entonces, si nosotros estamos interesados en tomar el modelo del Nuevo Testamento, entonces nuestras iglesias tienen que también retomar las reuniones en las casas, porque ese es el modelo del Nuevo Testamento. Entonces, tenemos aquí algunas citas, como por ejemplo, Hechos 12:12, dice que la iglesia se reunía en la casa de María. Esta María no es la madre de Jesús, sino que es la María de Juan Marcos, del cual lleva el nombre del evangelio que conocemos como Marcos. Pero en Romanos capítulo 16, versículos 3 al 5, también Pablo menciona que la iglesia se reunía en la casa de Priscila y Aquila. Pero vean que todas las iglesias estaban en casas. Otro pasaje es Colosenses capítulo 4 y versículo 15, donde se menciona que había otra iglesia en la casa de Ninfas. Entonces continúa el mismo patrón, que la iglesia se reunía en casas. En Filemón sino que el versículo 2, porque Filemón es un solo capítulo, se reunían en la casa también de Filemón. Y finalmente en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 28 y versículos 30 al 31, que ya casi es el final del libro de los Hechos, dice que Pablo se reunía con los creyentes en la casa que él alquilaba en Roma, aguardando el momento de comparecer ante el César, quien habría de juzgarlo, ante quien Pablo había apelado. Entonces, cuando Pablo pensó en abrir una iglesia en Roma, él no buscó un local para cultos, sino que alquiló una casa, que era la casa donde él vivía, y se convirtió en anfitrión, y venían las personas a escucharle, a enseñar. Ese es el modelo que tenemos en el Nuevo Testamento, la iglesia reuniéndose en casas. Hay más pasajes que podría mencionar, pero ustedes saben que así habla la Biblia, ¿no? En el libro de los Hechos y en las epístolas, que la iglesia se reunía en casas. Ahora, nosotros los cristianos tomamos a la Biblia como normativa. Una frase que se repite con bastante frecuencia entre los cristianos es que la Biblia es la norma de conducta y de doctrina. Lo tomamos así, ¿no? La Biblia nos enseña lo que debemos creer y cómo debemos comportarnos. Para nosotros la regla es la Biblia. Si la Biblia presenta este modelo de iglesia, también debemos tomarlo como normativo. Reconocemos que la Biblia nos ilustra sobre la manera como Dios quiere que su iglesia funcione. Por eso es que anteriormente dije que esto no era algo optativo, porque si decimos que la Biblia es la norma, entonces yo no puedo decir, si yo quiero hago lo que dice la Biblia, y si no quiero no lo hago. O sea, sí puedo hacerlo, pero ahí va a quedar en duda si yo realmente estoy haciendo lo que, o más bien si yo soy un verdadero cristiano. Porque ¿qué pensaríamos nosotros de alguien que dice que es cristiano, pero dice, sí, yo soy cristiano, pero a mi manera, no como la Biblia lo dice, sino como yo quiero hacerlo? Nosotros diríamos, bueno, esa persona todavía le falta llegar a una conversión. Eso es lo que pensaríamos. Pero lo mismo es con el trabajo celular. No es algo opcional, sino que si la Biblia dice, así es como el Señor formó la iglesia, entonces así es como debemos hacer. Y dije que durante sus primeros 300 años de existencia, la iglesia no utilizó locales, no tuvo locales, solamente se reunían en las casas. Y hoy para nosotros es lo contrario. Para nosotros, si no hay un local, no existe la iglesia. Si un día viniésemos acá
y el local está cerrado porque se incendió, por ejemplo. Entonces la gente diría, se quemó la iglesia. No, la iglesia no se ha quemado, ¿no? Lo que se quemó fue un local comercial que se utiliza para reuniones cristianas. Pero la iglesia continúa intacta. Y la iglesia puede continuar reuniéndose en las casas mientras se encuentra un nuevo local. Es más, la iglesia podría continuar sin local. Podría continuar, no tendría ningún problema. Y lo mismo sucede en algunos países, por razones de las leyes en esos países, como por ejemplo en China, donde la gran mayoría de iglesias cristianas no están autorizadas para operar. Hay algunas iglesias que sí tienen autorización del Partido Comunista, pero hay otras, la mayoría no lo tienen. Entonces, ¿cómo se reúnen ellos? En las casas. En las casas, y entonces ellos no tienen problemas porque las autoridades saben que ellos se reúnen, pero ¿cómo lo van a localizar? Entonces, en China, la iglesia es como era en el Antiguo Testamento. ¿Y qué resultado tenemos de eso? Que en la actualidad, China es el país donde el cristianismo está creciendo más que en ningún otro lugar del mundo. Parece extraño, ¿no? Que en un país que es socialista y donde oficialmente las iglesias no están reconocidas, uno diría, bueno, ahí sería difícil predicar el evangelio. Y es todo lo contrario. Yo he escuchado muchos datos, pero por dar el dato más conservador, el más pequeño de los que yo he escuchado, se dice que diariamente 20,000 personas se convierten en China. Diariamente, cada día. Y ese es el dato más pequeño que he escuchado. He escuchado datos más grandes. He escuchado de 40,000, de 60,000 diarios, pero vamos al más pequeño, 20,000 diarios. ¿Cómo es posible eso? Es posible gracias a que la iglesia es como en el Antiguo tiempo, como en el Nuevo Testamento, que no tienen locales de reunión. Los tienen, sus reuniones todas en las casas, porque no tienen una opción que hacer. Los cristianos chinos, como mucha gente en el mundo, cree que China está en un proceso de cambios políticos y sociales, y que va a llegar un momento en que ellos van a dar total libertad para que la iglesia cristiana pueda manifestarse. Pero he escuchado que los cristianos chinos ya decidieron que cuando esa apertura ocurra, ellos no van a tener locales. Ellos van a continuar reuniéndose en casas porque es lo que les ha funcionado. Y ese es el modelo del Nuevo Testamento. Ahora, con eso yo no quiero decir pues que cerremos un local como este. Sí, porque la iglesia celular realmente son las dos salas. Esa es la iglesia del Nuevo Testamento, que se reunían en las casas, pero luego tenían una reunión grande a la cual llamamos celebración. En el caso de Jerusalén era en el patio del templo. En el caso de Filipo, ya dije, era junto al río. Y así ellos buscaban un lugar amplio. Lo que estoy diciendo y tratando de ilustrar con eso es que cuando la iglesia vuelve al modelo del Nuevo Testamento, es cuando muchos más resultados tiene. Entonces, por eso decía, si la iglesia es normativa, consecuentemente el pastor deberá ponerse a la cabeza del trabajo celular, porque el pastor es el que debe guiar a la iglesia para que se apegue a las enseñanzas de la Biblia, y por lo tanto el pastor debe ser el primero en obedecer. Así que esa es la primera razón por qué el pastor debe tener el rol principal en el trabajo celular. Es porque con su ejemplo él está mostrando a la iglesia la necesidad de volver al modelo del Nuevo Testamento, de cómo la iglesia funciona. Bien, veamos ahora la segunda razón, y esta es que es el modelo de Pablo. O sea, Pablo, los cristianos lo vemos como un hombre ejemplar, como un hombre admirable, y lo admiramos como un ministro del evangelio. Pero Pablo era un ministro que también estaba al frente del trabajo en casas.
Por ejemplo, aquí tenemos estas palabras que él dijo cuando se estaba despidiendo de los ancianos de la iglesia en Éfeso. Pablo sabía que él habría de ser apresado en Jerusalén, por lo tanto, esta es parte en Hechos capítulo 20, en lo que encontramos es un mensaje de despedida de Pablo, pero que a la vez resume su ministerio. Y como una parte importante de cómo él ha visto su ministerio, él dice estas palabras: ustedes saben que no he vacilado en predicarles nada que les fuera de provecho, sino que les he enseñado públicamente y en las casas. Entonces ahí yo subrayé la expresión públicamente y en las casas. Entonces, para Pablo, su ministerio, él dice que lo desarrolló públicamente, cuando predicaba por las calles, por las plazas, pero también dice que él enseñaba en las casas, y cuando hablaba de las casas se refería a las reuniones de los cristianos en las casas. Ese era el ministerio de Pablo. Pablo era un hombre, era un ministro de reuniones en las casas, reuniones públicas y reuniones en las casas. Entonces, si este es el modelo de Pablo, un pastor no puede decir que está siguiendo a Pablo si él se limita a la reunión del día domingo en el local, que sería la reunión pública. Él también tiene que hacer un trabajo como ministro en las casas para poder imitar a Pablo. Entonces Pablo desarrolló un ministerio en las casas, animó a otras personas a involucrarse en el ministerio. En Efesios capítulo 4, los versículos 11 y 12, es donde se dice que el Señor estableció a los ministros con el propósito de perfeccionar a los santos, a los cristianos, a todos los hijos de Dios para la obra del ministerio. Esta es una enseñanza de Pablo. De Pablo no solamente él hacía un trabajo en las casas, sino que él animaba a que se involucrara a todos los cristianos en el trabajo del ministerio de la palabra. Y la mayoría de cristianos no llegaron a ser ni predicadores ni evangelistas, fueron simplemente cristianos que abrían sus casas para recibir a otras personas, a otros invitados, y compartirles con ellos el evangelio. Eso es lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 2, que los cristianos tenían favor delante del pueblo. A la gente les simpatizaba la reunión de los cristianos, y eso les atraía para ir a las casas. Y allí lo que hacían era, dice que alababan a Dios, comían juntos, enseñaban la palabra, recordaban las enseñanzas que Jesús había dado, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos. El resultado era que la iglesia cada vez crecía más y más. Entonces, este es el modelo de Pablo, y por lo tanto los pastores deberían seguir ese modelo. Esta es la segunda razón de por qué un pastor debe estar al frente del trabajo secular, porque Pablo lo estuvo. Entonces, si lo tomamos a él como un modelo de ministro, también nosotros debemos seguir su ejemplo. Veamos ahora la tercera razón. Y la tercera razón es que el pastor es el que modela la iglesia. Esto es importante. Lo que es importante para el pastor, lo es para la iglesia. Por eso es que se ha dicho que toda iglesia es el reflejo de lo que es su pastor. Toda iglesia es el reflejo de lo que es su pastor. Por eso es que cuando un pastor ha formado a otros predicadores, y estos predicadores enseñan en la iglesia,
tienen cierto parecido con su pastor. Y no es que estos muchachos estén imitando a su pastor, sino que es la influencia que el pastor les ha dado. Entonces el pastor, con lo que él piensa, con lo que él hace, con lo que él le interesa, hace que la iglesia también ponga su atención en esas mismas cosas. Entonces, por eso es que lo que es importante para el pastor lo es para la iglesia. Veamos algunos ejemplos. Si para el pastor son importantes las misiones, tendrá una iglesia misionera. Si el centro del corazón de un pastor son las misiones, entonces habrán muchos misioneros que estarán saliendo de su iglesia. Esa iglesia recogerá una ofrenda cada cierto tiempo para apoyar las misiones. Esas iglesias estarán orando por misioneros. Esas iglesias van a recibir reportes de misioneros. Esa iglesia celebrará al menos una vez al año el Día de las Misiones, donde van a hablar de la situación del evangelio en distintos países. Esa iglesia invitará a misioneros para que vengan a explicar el trabajo que están haciendo en otros países. Entonces, la iglesia se interesará en misiones porque ese es el interés del pastor. Como ese es el corazón del pastor, modela a la iglesia conforme a su corazón. Entonces, si su centro son las misiones, tendrá una iglesia misionera. Veamos otros ejemplos. Si para el pastor es importante la alabanza, entonces tendrá una iglesia con excelente música, excelentes músicas. Y hay iglesias que se conocen por eso. Podemos poner como ejemplo, un ejemplo de hoy en día, cuando hablamos de las iglesias de Hillsong, que son de Australia, ¿qué se nos viene a la mente al decir Hillsong? La música. ¿Cómo conocemos esa iglesia? En Australia el evangelio está en un muy bajo nivel. Es el ritmo de crecimiento del evangelio en Australia en el año es 0.5. O sea, casi no hay evangelio. ¿Cómo es que en un país donde casi no hay evangelio sepamos de Hillsong? Todo el mundo sabe que es Hillsong, y lo sabe la gente que habla en inglés, que habla en español, porque en ambos idiomas está la música de ellos. Por eso lo sabemos, por la música. Algo parecido ocurre acá en los Estados Unidos con las iglesias de la viña. Que conocemos la música de la viña y también está en inglés como en español. Y ellos lo hacen premeditadamente, para ellos es un recurso para llevar el evangelio, hacerlo a través de la excelencia musical. Yo no tengo nada, hermanos, en contra de las iglesias misioneras y tampoco nada en contra de las iglesias que utilizan la música como una herramienta para llevar la palabra. Todo eso está bien. Solo lo estoy poniendo como ejemplo. Que si el pastor es un músico, la iglesia va a tener excelente música, porque ese es su corazón. Y no tiene nada de malo. Es simplemente las diferentes maneras como las iglesias están formadas. Pero de igual manera, si para el pastor es importante el trabajo celular, entonces también tendrá una iglesia celular efectiva. Pero no, es el pastor. Si el pastor delega a otra persona, entonces significa que el pastor tiene otros intereses. Por eso es importante que el pastor esté al frente del trabajo celular, porque él modela la iglesia. Ahora, uno podría preguntar que por qué razón el pastor tiene que poner su corazón en el trabajo celular. Porque uno podría decir, bueno, entonces como pastor yo podría interesarme en las misiones, podría interesarme en los milagros, podría interesarme en la música y podría interesarme en la célula. Yo escojo cuál de ellas.
Pero ¿por qué tiene que concentrarse en el tema de las células? La primera razón es porque una iglesia celular no es excluyente. Una iglesia puede ser celular y al mismo tiempo tener el corazón en las misiones. No lo excluye. Una iglesia puede ser celular y tener excelente música. No lo excluye. De hecho, las iglesias de la viña yo entiendo que son celulares también, que tienen excelente música, pero al lado tienen el trabajo celular. Y de igual manera, si hablamos de una iglesia que se centra en milagros, por ejemplo, la iglesia puede ser celular y trabajar en milagros y no hay problema. O una iglesia puede ser que se interese en la formación, y son iglesias que tienen escuela bíblica para niños, para jóvenes, para adultos, y tal vez hasta tienen un seminario. Esa iglesia puede ser celular y tener educación, no hay ningún problema. Pero ¿por qué el centro debe ser el trabajo celular? Porque en una iglesia celular hay estos tres componentes: el evangelismo, la comunión y la edificación. Estos son los tres componentes del trabajo celular. Entonces, la iglesia celular, podríamos decir que su especialidad es el evangelismo, la comunión y la edificación. Y estos tres elementos son fundamentales para la vida cristiana. Si nosotros quitamos cualquiera de estos tres elementos, usted verá que ya no tenemos el evangelio completo. Si quitamos el evangelismo, por ejemplo, uno sabe que una iglesia que no busca salvar a los perdidos, uno diría, bueno, y entonces esa iglesia ¿para qué existe? Uno no le vería sentido. Pero de igual manera, si uno le quita la comunión, que una iglesia nadie se conoce con el otro, algo así como dentro de la iglesia católica, ¿no? Que las personas van, participan de un servicio religioso y quizás lo hacen por toda la vida, pero ni saben cómo se llama la persona que está al lado de ellos, no la conocen, no tienen comunión. Entonces, nosotros no podríamos concebir una iglesia donde usted venga y no conoce a nadie y nadie le conoce a usted y nadie se interesa por conocerlo. Nadie sabe si usted está enfermo, sano, con trabajo, sin trabajo, si está casado, soltero. A nadie le interesa. Entonces uno diría, bueno, una iglesia así no me gustaría estar ahí, porque nosotros entendemos como iglesia la comunión, que somos una familia, que nos conocemos. Entonces el componente de la comunión es importante. Y finalmente, el tercer componente es la edificación. ¿Pero qué sería de una iglesia que evangeliza y tiene comunión, pero no tiene edificación? Que usted va y nunca aprende nada. Nunca aprende nada. Sino que el único mensaje que oye es: Jesucristo salva, Jesucristo salva, Jesucristo salva. Y llegó la siguiente semana: Jesucristo salva, Jesucristo salva, y pasaron 10 años, Jesucristo salva. Entonces usted dirá, no, yo necesito alimentarme, necesito conocer más de la palabra. Entonces vea, no pueden faltar ninguno de estos componentes: evangelismo, comunión y edificación. Por eso es que el pastor debe interesarse en el trabajo celular, porque ahí tiene la integralidad del evangelio. Está bien la música, pero la música es un medio para llegar a los amigos. Está bien, pero es solo eso. Pero el trabajo celular es el corazón del evangelio. Las misiones son muy importantes. Y de hecho, el trabajo celular es un trabajo misionero. Es un trabajo misionero. Entonces, no es excluyente. Esta es entonces la tercera razón por la cual un pastor debe estar al frente del trabajo celular, porque con eso logra que haya una integralidad en su ministerio.
Veamos ahora la cuarta razón, y esta es que el pastor es el que le da valor al trabajo. Veámoslo más despacio. Por ejemplo, dentro del modelo celular, el pastor establece las peticiones de oración. Como él hablaba sobre la importancia de la oración. El trabajo celular funciona sobre la base de la oración. Pero el pastor es el que establece cuáles son los motivos de oración de una iglesia. El pastor puede decir: hermanos, oremos porque necesitamos comprar un micrófono nuevo. Él establece por qué orar y la gente orará por eso. Ahora que usted dirá: pero bueno, eso de comprar un micrófono, yo creo que es algo por lo cual no hay que orar. Lo que hay que hacer es recoger una ofrenda ya y lo compramos mañana. Pero si el pastor dice: oremos por un micrófono, eso es lo que la iglesia hará. Por eso digo, el pastor se le da valor a lo que la iglesia hace. Entonces, si el pastor no está al frente del trabajo celular, no le está dando valor. Y un elemento importante del trabajo celular es la oración. Entonces, el pastor es el que le da valor estableciendo los motivos de oración que se necesitan dentro del trabajo celular. Entonces, el pastor es el que debe decir: nuestra meta en el año es alcanzar 25 células. Oremos por ello. Entonces la iglesia está orientada. El pastor le está dando valor. El solo hecho que el pastor diga: esta es la meta, no es lo mismo que el pastor diga: nuestra meta para el año es llegar a 50 células. No es lo mismo que lo diga el pastor, que el pastor diga: ahora va a pasar el encargado de células a dar un anuncio. Y pasa el encargado de células y dice: hermanos, nosotros en el departamento de células tenemos la meta de alcanzar 50 células en el año. Y la gente dirá: ah, qué bueno, está bien que lo haga el departamento de células. Sí, porque después va a pasar el encargado del departamento de música y dirá: hermano, nuestra meta en el año es comprar un nuevo micrófono. Excelente, digamos. Pero cuando el pastor dice: nuestra meta es alcanzar 50 células, esa es la meta de la iglesia. Cuando el pastor enseña acerca de las células, le está diciendo a la iglesia: esto es lo importante. Por eso es que el pastor no debe delegar eso. Él debe estar al frente. Él es el que debe conocer el modelo celular, animarlo, impulsarlo. Y yo creo que quizás no se lo han dicho al pastor, porque ellos piensan: si mi pastor me trae a esta reunión es porque para él esto es importante. Voy a aprovechar. Entonces vea cómo el rol del pastor es fundamental, porque le da valor a lo que la iglesia hace. Ahora, ¿qué ocurre? Si el pastor delega a otra persona en el trabajo celular, envía el mensaje que hay otras cosas más importantes. Si el pastor dice: fulano se encargará de el trabajo celular, está dando la idea que le está dejando ese trabajo a él, porque él hará lo verdaderamente importante dentro de la iglesia. ¿Qué es lo importante? No sabemos qué será importante para él, pero ese es el mensaje que está enviando, aunque no lo diga verbalmente. Al nombrar un encargado está diciendo: nombro un encargado porque yo me voy a dedicar a otras cosas más importantes, no tengo tiempo para las células. Ese es el mensaje que está enviando. Y por lo tanto las personas dirán: esto no es tan importante. Las células no son importantes porque nuestro pastor se dedica a otras cosas. ¿Qué pudiera ser? No cosas malas. Pudiera ser cosas como que quiere él prepararse más, lo cual no tiene nada de malo. O quizás él dice: yo me voy a dedicar a aconsejar a la iglesia, lo cual no tiene nada de malo tampoco. O yo me voy a dedicar a los jóvenes, lo cual es excelente.
Pero eso le está enviando el mensaje a la gente que el trabajo celular no importa. Y todas estas cosas que he mencionado se pueden hacer dentro de la estructura del trabajo celular. Yo creo que la mejor atención que se le puede dar a los jóvenes es a través de las células, abriendo células juveniles. Igual la consejería. El trabajo de consejería se puede hacer siguiendo la estructura del trabajo celular. Entonces, el pastor debe estar al frente del trabajo celular. ¿Por qué razón? Porque, como ya lo dijimos anteriormente, ¿qué puede haber más importante que el evangelismo, la comunión y la edificación? Le dijimos que sin esas tres cosas no hay iglesia. Entonces, ¿qué puede ser más importante que evangelismo, comunión y edificación? Esas tres cosas que son los tres componentes del trabajo celular. Realmente no hay, hermanos. A mí pues no se me ocurre otra cosa que uno diga es más importante. Si alguien dice la oración es más importante, ya dijimos, la oración envuelve al trabajo celular. Por lo tanto, no es escoger entre células y oración. No, escojo células y ahí va la oración implícita. Entonces, si no hay otra cosa más importante que este debe ser el trabajo del pastor titular. Él puede delegar otras cosas en la iglesia. Él puede delegar bautismos en agua, puede delegar la escuela bíblica de niños. Él puede delegar quizás un instituto de enseñanza bíblica. Él puede incluso delegar consejería en otras personas. Puede delegar visita a los hermanos. Lo que no puede delegar es ir marcando el paso del trabajo celular. Eso es tarea, porque es los elementos importantes del evangelio. Veamos ahora el quinto elemento de por qué el pastor debe estar al frente, y es porque solo el pastor puede tomar ciertas decisiones dentro de la iglesia. Decisiones que es necesario tomar cuando se inicia el trabajo celular. Veamos algunos ejemplos de ello. Uno es reorientar el énfasis de la iglesia. Como lo hemos venido explicando, el trabajo celular se convierte en el centro del trabajo de una iglesia. No puede ser algo marginal que está por ahí, sino que es el centro. Ese es el énfasis de la iglesia. Pero el énfasis solo el pastor se lo puede dar. Solamente el pastor puede decir: somos una iglesia celular o no somos una iglesia celular, o vamos a encaminarnos, haremos una transición para el trabajo celular. Entonces, cuando el pastor es el que hace eso, él está reorientando el énfasis de la iglesia. Si no lo hace el pastor, sino que otra persona, las personas dirán: esa es una idea de ese encargado. Pero el pastor tiene otros énfasis y vamos a hacer lo que el pastor dice. Quizás las personas no lo piensan así como lo estoy diciendo, pero es hermanos, así estamos formados dentro del cristianismo. El pastor es el modelo, él es el que marca la pauta, y por lo tanto lo que él dice, eso es lo importante. Entonces el pastor es el único que puede tomar la decisión de reorientar el énfasis de la iglesia. No lo hará un anciano no se va a atrever a reorientar el énfasis de una iglesia. No lo hará un colaborador, aunque haya un pastor adjunto o copastor, no se va a atrever a reorientar el énfasis. Eso solo el pastor lo puede hacer. Por eso él tiene que estar al frente del trabajo celular. Veamos otro tipo de ejemplo de decisiones que solo el pastor puede tomar. Y es que solo él puede hacer adaptaciones a los programas. Como he dicho antes,